Un curso de milagros, capítulo 7, los regalos del reino. 4. La curación como reconocimiento de la verdad. 1. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios, porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de éstas, en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él y por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes. Puesto que no son conscientes, no saben nada. 2. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios, porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad, porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas, si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. 3. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección, o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado. Y, en virtud de ello, se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. 4. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud
Y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. 5. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno, ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. 7. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de éste en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Sobre todo en la primera parte. Vamos a ello. Hay cosas pero bueno. A ver, estamos en el capítulo 7, los regalos del reino. 4, la curación como reconocimiento de la verdad. Fíjate lo que nos ha dicho el curso anteriormente, que la enfermedad es la mentalidad cerrada y la curación es la mentalidad recta.
La sanación es la mente recta, es el cambio de percepción. Estamos locos cuando percibimos desde el ego, sanamos cuando percibimos desde el Espíritu Santo. ¿No? Esa es la base. Entonces dice, la verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. Reconocer, conocerse de nuevo. Nos habla continuamente de recordar, porque ya está en nosotros, somos esa verdad. Ya es la verdad. Claro, y además Ya nosotros somos esa verdad. Y somos. Y el único significado que existe es el amor. Dios es lo único que existe, el único significado posible de todo es el amor que ya somos. Este curso no pretende enseñarte el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, ayudarte a eliminar los obstáculos que te impiden experimentar lo que ya eres. Esa es la idea. Ya somos el amor. ¿Por qué no me estoy sintiendo como un ser dichoso, gozoso, amoroso, pleno, total? ¿Por qué? Porque me he contado otras cosas. Porque me he contado un cuento para no dormir. Y me lo he creído. Claro, para eso perdono. ¿Por qué decimos siempre perdono cuando me estoy creyendo lo que parece estar ocurriendo ahí? Y eso me saca de mi paz. Si yo veo cosas de este mundo que no son amorosas, ahora yo tengo una función, que es ser obradora de milagros. Y yo, al no validar lo que me dicen mis sentidos, lo estoy sanando. Estoy sanando esta percepción errada. Porque ahí me estoy aunando al Espíritu Santo en mí y estoy diciendo, esto no es real, esto tampoco, esto tampoco. Estamos obrando milagros, ¿vale? Entonces, la verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. Solamente tenemos que reconocer que ya somos lo que somos, que seguimos siendo tal como Dios nos creó, ¿no? Con esta lección nace la salvación, nos dice Jesús, ¿no? Si tuvieras estas palabras, si estas palabras te las creyeras de todo corazón, que aún sigues siendo tal como Dios te creó, que eres espíritu, espíritu inmortal, ya estaría todo hecho. Porque esa es la verdad. Espíritu es sinónimo de amor, ¿no? El espíritu es sinónimo de unidad. El espíritu ya no tiene limitaciones de ningún tipo, es la filiación, es el Cristo. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. De Dios, lo que la ley fundamental del reino es la ley del amor, la ley de causa y efecto, que es que el amor crea amorosamente, el amor crea amor. Y ya está. Si es que el reino de los cielos es tan sencillo, ¿verdad? Y entonces nosotros, mientras estemos aquí en la percepción, tenemos la inspiración que procede del Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nosotros. Y a través de esa inspiración vamos teniendo certeza. ¿Os acordáis cuando nos decía la revelación procede de Dios hacia ti? Sí. ¿Y qué ocurre en ese momento? Se produce la suspensión total, aunque temporal, de todo miedo y toda duda, ¿no? Porque ahí yo tengo certeza. Y voy teniendo cada vez más certezas de este tipo, ¿no? De, sí, es verdad, esto es así, esta es la verdad. Voy recordando la verdad, va siendo reconocida por mí, conocida de nuevo, porque yo había perdido la conciencia de mi verdadero ser. Entonces lo voy recordando, lo voy reconociendo. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. Todo procede de Dios en definitiva, pero la voz de Dios sería como un paso intermedio entre yo y el conocimiento. Gracias a la voz de Dios yo voy recordando lo que soy. Y gracias a eso se me sitúa en un estado perceptual donde yo voy teniendo cada vez más constancia de quién soy hasta que llegue un punto en que mi manera de percibirme a mí y a todo lo que me rodea sea tan parecida a la del reino de los cielos que se me pueda despertar. Por eso el último paso siempre viene de Dios. Pero eso ya es
están, o sea, ahí lo que nos dice el curso es que es nada, o sea, que ya tu percepción es tan fidedigna, es tan correcta, que es prácticamente como el reino de los cielos. Entonces se te puede despertar, porque tú ya has dicho, sí, Padre, mi voluntad es la tuya, hágase tu voluntad. Yo no quiero para nada una voluntad independiente separada de la tuya, quiero solamente lo que tú quieras. Ya no tengo ningún atisbo de que me pueda interesar nada que no te interese a ti, porque a la verdad solo le interesa la verdad. A la locura le interesan las ilusiones, porque esa es la locura, creer que puede haber otras cosas que me puedan interesar aparte del amor. Ya. La curación, 1.4, no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta salud, porque Dios nos ha creado perfectos, ¿no? Aquí el curso es cuando nos habla de que Dios realmente sabe que a su hijo no le pasa nada, porque Dios no valida este sueño. Si Dios conociese este sueño, lo haría real, pero en el amor no caben ideas de este tipo. Adiós, gracias. Sí. Que eso no puede ser. Claro. Marrón nos hubiese tocado. No lo que hago, mejor no pensarlo. No, es que es imposible. Es imposible. Gracias a Dios, por eso no se pueden, las leyes del reino no se pueden violar. Qué maravilla. Qué garantía. Claro. De Dios no se hace burla. Se nos dice, ¿no? Si alguna de sus creaciones careciese de santidad, es que se podría burlar a Dios. Ajá. Y eso es imposible. Es imposible. Seguimos siendo santos, totales, perfectos, inocentes. Entonces la curación no procede directamente de Dios, procede del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que entiende lo que nos pasa aquí. Entiende que nos hemos vuelto locos y fue creado para eso, para ser un intermediario. Porque como nosotros hemos fabricado un lenguaje que ya no tiene nada que ver con el de Dios, ahora el Espíritu Santo, ya que hemos fabricado un lenguaje a base de símbolos, pues va a utilizar estos símbolos para que nos podamos comunicar con Dios. Nos va a dar un lenguaje que, si Dios percibiera, que no es el caso, pero si Dios percibiera, Dios pensaría así, con estos símbolos que se nos dan aquí, que es un sistema total de pensamiento, donde está la idea básica, que es la unidad. Nosotros hemos fabricado los conceptos, pues ahora se me dan los conceptos alternativos a los que yo empecé a fabricar cuando creí que me separaba de Dios. Dije separación y se me dijo unidad, ¿no? Dije culpa y se me dijo inocencia. O sea, se nos da el sistema de pensamiento contrario y complementario y mutuamente excluyente, porque cuando yo pienso con la mente de Dios ya no pienso con la mente del ego. Y ahí es interesante lo que hemos estado hablando esta mañana con esta señora que ha venido a visitarnos, porque precisamente la tradición Advaita, que yo no la conozco mucho, pero me parece que cada vez voy entendiendo más cuáles son las diferencias con el curso. Porque dentro de esas tradiciones orientales se nos lleva mucho a estar en silencio y como si el silencio fuera el sumum. Y Jesús no nos lleva a esa vía. Fíjate que nos dice, no necesitas años de contemplación, ¿no? De estar ahí en un estado de meditación abstracta, totalmente sin forma, no. O sea, se te da, o sea, este es un camino en el que se te da un sistema de pensamiento que es como el de Dios. Con lo cual tú puedes estar aquí en el mundo de las formas amando a tus hermanos y ser muy útil. Porque realmente estás invitando a todos los hermanos que llegan a tu campo, ¿no?, a que elijan de nuevo como lo haces tú. Tú fíjate qué maravilla. Claro que vas al silencio, claro que vas a nutrirte, claro que vas al encuentro con tu ser en muchas ocasiones. Y de hecho Jesús te dice, puede que le dediques medio segundo y conectes con tu ser y ya está, o puede que te pases horas meditando y no consigas nada. Entonces, de lo que me pasa a mí con el Vipassana. Claro. Es que no lo llevaba muy bien. Me costó bastante. Pero ahora ya que se ve que con que tú hagas ese espacio, aquieta tu mente. Si Jesús nos da unas pautas, el libro de ejercicios es la panacea a la hora de un tratado de meditación que lo contempla todo. Tienes mantras, tienes visualizaciones, tienes espacios en los que simplemente dices Dios es,
y te permites experimentar el gozo de ser. Simplemente, ¿sabes? Porque de eso se trata. El gozo de ser, ya está todo hecho, ya eres la luz del mundo. Siéntelo así, vívelo así aquí y ya está. Dios te despertará cuando sea el momento. Y el resto del tiempo tú estás escuchando a la divinidad en ti que te estará diciendo muy concretamente qué hacer. Por eso ahora el papel de la voz de Dios aquí es fundamental, porque se nos dice, nosotros hacemos ese espacio mental, aquietamos a la mentalidad del ego, apartamos la mente errada de nuestro campo de conciencia y permitimos que la voz de Dios nos guíe durante todo el día. Es genial. Claro. Cada vez es más cortito el Sencillo. tiempo que estás Fuera. sufriendo, entre comillas. Claro, así es. Ay, entra enseguida, como ya sabes que en el momento que tú digas el hijo, solo necesita tu permiso, solo necesita que le hagas así, que te hagas así, es rápido. Es una maravilla. Pues Y además a mí me han venido muchas revelaciones. O sea, es decir, he tenido muchos momentos desde que llevo aquí que ha hecho mi mente flash. Y ahí es eso, algo que no puedes explicar, pero que dices, entiendo. Ahora entiendo esto. Ahora, oyéndote hablar a ti, ha habido un momento, wow, lo tengo. Es como que ya tienes esa información en ti. Es lo que está diciendo, justo eso, Rosa. Lo reconoces. La verdad necesita únicamente ser reconocida por ti. Ya está en ti. Ya está en todos, claro. Ya está en todos nosotros. Siempre lo estuvo, pero nos lo habíamos negado. Esa fue la locura, ese fue el primer paso, la salida del reino de los cielos. ¿Cómo sería eso de ser mi propio creador? De amar y ser amado de forma especial. Como me olvidé de reírme de ello, porque si hubiera dicho qué tontería acabo de pensar. Si hubiera dicho eso, pues no habría pasado nada. Pero como me lo creí que podía ser, empecé a experimentarlo. Y ahí rompí mi comunicación con Dios. Yo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, soy yo, el Hijo de Dios, el que tiene que decidir de nuevo. Porque Dios nunca ha querido dejar de comunicarse conmigo. Pero lo que se nos dice en el curso es que Dios ha visto que su Hijo ya no se comunica con él. Por eso todo esto es un tratado de conecta con tu ser. La voz de Dios en ti te va a ayudar a recordar lo que eres. Y ahí estableces de nuevo la comunicación con Dios, con tu divinidad. ¡Wow! Qué bueno. ¿No? Y me viene una pregunta, una duda que tengo respecto a el papel que hace el Espíritu Santo de ser un canal entre Dios y sus creaciones. Y en el capítulo 1 o 2 dice que Él reconoce nuestras ilusiones. Pero yo ahora, conforme estabas explicando esto, porque yo no entendía muy bien eso, qué quería decir eso de reconocer nuestras ilusiones. ¿De qué manera las reconoce? ¿En qué nivel? ¿En qué medida? Vale. Entonces, cuando yo te he entendido ahora otra, que bueno, seguro que ahora me lo terminaste de explicar, porque he cogido algo. Vale, vamos a ver. Fíjate, el Espíritu Santo fue creado para que nosotros pudiéramos mantener el vínculo con Dios, ¿no? Nos habla como nos habla Dios, es su voz. Entonces, el Espíritu Santo sabe lo que nos está pasando. Dios no, porque Dios no valida este sueño. Dios no está dentro del sueño en el sentido estricto de la palabra, porque al ser un sueño, para Dios no existe este sueño. Lo que Él no crea no existe en ningún sitio, pero nos dio su voz que sí que existe dentro del sueño. Y su voz está en el sueño y adopta la misma forma que nosotros, adopta formas, nos habla, usa nuestros medios, usa nuestro lenguaje, sabe de nuestras peculiaridades, sabe que creemos que nos hemos separado, que nos creemos culpables y nos siente sufrientes. El Espíritu Santo sabe perfectamente lo que nos está pasando, entiende nuestras tribulaciones y sabe que no son reales a la vez, pero sabe que para nosotros sí que lo son. Ya. El Espíritu Santo se da cuenta de que estoy sufriendo, pero Él no lo valida. Dice, no te preocupes, yo entiendo lo que te está pasando porque te lo estás creyendo, es por lo que lo estás viviendo como tal.
pero Él sabe que no me está pasando nada. Es como cuando tú ves a tu hijo que tiene pesadillas en la cama. El Espíritu Santo sabe, porque entiende las pesadillas. Por eso también Jesús, ¿no?, nos dice eso continuamente. Yo fui un hombre como tú. Yo pasé por estas experiencias. Yo sentí la tentación de creerme que estas ilusiones eran verdad. Pero gracias a Dios me auné al Espíritu Santo y no las validé. Hice el trabajo de vuelta perfecta a casa porque no validé ninguna ilusión. Le dije que no a este mundo. Y por eso su reino no era de ese mundo. Se trajo el reino de los cielos aquí. Y fue un ejemplo máximo de enseñanza-aprendizaje para nosotros. ¿Se ve? Bien, sí, gracias, sí que veo. Pues esa es la Lo idea. veo. Entonces nos decía el 1.4: la curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta salud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Esto se entiende, es como un paso intermedio, ¿no? Su voz y sus leyes también están en el sueño. Las leyes del reino están en el reino sin forma. El amor ama, y ahí todo se da, no hay tiempo y espacio, todo es en el mismo instante. Pero la voz de Dios y las leyes de Dios también tienen su reflejo aquí. Ese es el sistema de pensamiento alternativo, que ahora se me da para que yo viva en este mundo siendo consciente de que no estoy en este mundo y solo me rijan las leyes de Dios. Yo puedo vivir en este mundo sin estar atrapado por las leyes de este mundo, que son las leyes del caos. Que fíjate que nos dice Jesús, lo llamamos leyes por ponerle un nombre, pero no son siquiera leyes, porque al no cumplirse, pues no son leyes, porque el caos es caótico por definición. No tiene orden ni control. Claro, es sin orden. Y entonces está la curación, que es parte del ámbito de Dios, porque procede de su voz y de sus leyes. Esta voz se refiere también al Espíritu Santo. Sí, siempre que digas su voz es el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama el mediador, la voz, el consolador, tu guía interior, tu maestro. La respuesta, claro. Todo lo que recibe muchos nombres porque es mi conexión con Dios, ¿no? Todo lo que supone un vínculo, ¿no?, con Dios, ese es el Espíritu Santo. De hecho, antes de llegar al curso, pues lo hemos llamado la intuición, ¿no? Era esa sensación de cuando yo permito, cuando hago un hueco en mi mente, cuando de alguna manera digo no sé, ahí me abro, siempre. Retirabas. Claro, cuando de alguna manera ponías en duda lo que creías saber. Sí, la parte de la razón, esa loca, ¿no?, que decías, la intuición desde el corazón, ¿no? Decías, es que el corazón me dice, ¿no? Esa diferencia que hacemos. Sí. Entre el corazón y... Lo que pasa es que esa diferencia tampoco es real. Ya. Porque otras tradiciones a lo mejor ven a la mente como algo negativo en sí. Y aquí ahora, desde el punto de vista del curso, desde el prisma del Espíritu Santo, ya no hay nada negativo de por sí. Todo es neutro. Porque todo lo que nosotros hemos fabricado para sentirnos separados, ahora se puede reutilizar en favor de la verdad. ¿Que hemos fabricado la capacidad de aprender? Bueno, pues vas a aprender a recordar lo que ya eres. ¿Que has fabricado la capacidad de negar cualquier cosa? Bueno, pues antes negabas la verdad, ahora vas a negar la ilusión. Y con eso, una doble negación es una afirmación de la verdad. ¿Vale? Es que es una pasada. Es que es algo que no me deja de sorprender. ¿Cómo está escrito esto? Claro. Es la bomba. Mayonesa, bate que bate como si no mayonesa. Es la bomba, claro que sí. Se ve, ¿no? O sea, sería como si pusiéramos el dibujo, ¿no? De tienes el reino de los cielos y aquí hay una pompita que ha surgido dentro de la infinitud. Ha surgido una pompita y ese es el mundo de la percepción. Y la voz conecta, sería como si metiéramos una pajita en esa pompita que une directamente al reino de los cielos con la pompita. Esa pajita
es el Espíritu Santo. Entonces hace que el reino de los cielos esté aquí. ¿Sabes? Me trae al reino de los cielos aquí, a la percepción. Y entonces, en vez de tener una percepción errada, empiezo a tener una percepción sanada, porque reflejo aquí las leyes de Dios. Por eso fíjate que cuando nos decía en los principios de los milagros, nos hablaba de que la curación en última instancia viene de Dios. En última instancia. Sí, eso te iba a preguntar, porque claro, es un paso intermedio, ¿ves? O sea, hay un paso intermedio, que es lo que se nos está aclarando más todavía aquí, ¿no? La curación directamente no procede de Dios, porque Dios no interviene directamente en este sueño, interviene a través de su voz. Es su voz, el Espíritu Santo, el que opera en este mundo, pero es la voz de Dios, con lo cual es todo lo que necesitemos nosotros saber para despertar, se nos da. Todo. Porque Dios lo único que quiere es que despertemos. Su hijo se ha dormido. ¿Qué hace mi hijo durmiendo si estoy celebrando una fiesta? ¿Sabes? Oye, despierta, que tenemos aquí una fiesta montada. Impresionante, que te la estás perdiendo. ¿No? Pues el 1.5. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Claro, en ese estado mental en que yo estoy enfermo, no conozco a Dios. Vale. No lo conozco. He perdido el conocimiento de Dios. De hecho, le tengo miedo. Le atribuyo atributos que no le corresponden mediante la proyección de mi culpa. ¿Verdad? Entonces he dejado de conocer al amor, porque ese es ahora todo el trabajo de sanación. Yo me curo reconociendo la verdad, ¿verdad? Sí, ¿puedes un poco explicar de nuevo ese paso, o sea, ese paso intermedio de la curación? No procede directamente de Dios, que se ha quedado un poco ahí. Vamos a ver, ¿qué nos dice el curso? Que yo por mi cuenta estaría totalmente perdido. Sí, que no, por nuestra cuenta no podemos hacer nada. He necesitado al Espíritu Santo. Necesito a la voz de Dios en mí que me recuerda qué es lo que me pasa. Que es que no me pasa nada. La buena noticia es que no nos pasa nada. Fíjate. ¿No? Pero mira nuestro estado de demencia, que creíamos estar aquí, metidos en un cuerpo totalmente separados los unos de los otros y de nuestro creador, y que este mundo era un mundo hostil y que yo estaba aquí en modo ataque-defensa porque me está buscando el mundo para devolvérmela. O sea, la locura. Entonces yo he necesitado de su voz para que me recuerde que no me pasa nada, que no me he separado, que soy inocente. Sí, pero lo de la curación. Que la curación... Ese paso intermedio. Es que la curación es el cambio de mentalidad. Ya. Cuando yo estoy en la mente errada, estoy, hola, me he separado, soy un ser doliente, sufriente, porque he echado la culpa afuera, he invertido la percepción, ahora este mundo es un mundo hostil, es un mundo cruel, es la causa de mi manera de estar en este mundo. Yo, pobrecita de mí, inocente, luego me vuelvo a sentir culpable, da igual, pero todo viene de fuera. Yo ahora ya no he perdido el control sobre este mundo, ¿no? La causa está afuera y yo soy el efecto. Esa es la mentalidad errada. Esa es la película que me he montado y ahí estoy enfermo. Mi percepción es errónea. Necesito al Espíritu Santo para sanar. Vale. Por eso ahora ya no hacemos nada solos. Fíjate que ni el perdón lo hago solo. Yo digo, Espíritu Santo, que me estoy equivocando. Quiero cambiar de percepción. Te entrego esta percepción errónea, se la entrego al Espíritu Santo para que Él la sane, para que Él la elimine y entonces aflore, me dé la percepción sana. Ahí me he curado. Claro, y directamente no puede venir de Dios por eso. Porque Dios no valida este sueño, porque Dios sabe que su hijo se ha dormido, pero no lo hace real, con lo cual me manda a su intermediario para que diga, oye, tráetelo para casa, que este se ha quedado ahí más para allá que para acá, ¿no? Y se está perdiendo la fiesta. Pues me dice, yo no puedo entrar ahí porque ahí no hay nada. Pero tú, eso no existe. Tú te metes ahí, Espíritu Santo, te metes ahí y le traes de vuelta. Es
espabilas un poquito. Les ofreces volver a casa, porque se han perdido. El rumbo. Claro. Es que ahí se ve, o sea, estoy viendo yo la relación tan directa que hay entre lo que nosotros empezamos a percibir, desde que empezamos a percibir erróneamente, y lo que se nos da automático. O sea, si yo tengo una idea y mi voz dice que estoy separado, en ese momento la voz de Dios se me da. Claro. Es como, no puede ser esto nunca. Claro, sí. Así es. Siempre se me da la alternativa. Yo en mi locura me habría creído que la separación era real y la habría hecho eterna, porque el pecado es mi error de percepción hecho eterno. Esto es real, esto es verdadero, yo merezco castigo. ¿No? Las llamas del infierno me esperan. Sufre, expía mediante la culpa para que el castigo sea menor. Me haces mucha gracia cuando te pones así. Es que eso es lo bueno, que ahora nos podemos reír de estas locuras. Pues sí. De eso se trata ahora. Porque yo me las he creído como todo hijo de vecino. Y las he sufrido y las sé, pero ahora que ya sé que es mentira, pues ahora me río. Esa expresión, no, es que lo he vivido en mis propias carnes. Claro, Sí. claro, es que lo hemos sufrido como el que más, ¿no? Claro, claro. De hecho, normalmente, pues fíjate, yo siempre digo, yo creo que en el fondo yo llegué al curso de la manera en que llegué y lo vi tan claro porque había sufrido ya tanto, porque me había creído tanto este mundo y me había desilusionado a la vez tanto, que ya había un grito existencial de debe haber otra manera, porque yo esto ya no entiendo nada. Mira que lo he intentado por activa, por pasiva, ¿no? Y no lo he conseguido. Entonces, pues ahí llega el curso, llega el Espíritu Santo, por fin ya me dejas hablar a mí. Estaba Estupendo. esperándote. Ya te vas a callar un ratito, ¿o no? Sí, Entonces tú dices, pues Oye, sí, qué maravilla. me callo. Dímelo tú. Y guau. Qué bueno. Te abres ahí. Es increíble. Y ahí es donde te quedas sin palabras. Porque ahí empiezas a experimentar y dices, wow, claro, ahora lo comprendo, ahora lo reconozco. La verdad aflora en nosotros y la experimentamos. Y entonces eso ya no te lo quita nadie. Porque esa es la verdad sentida. La verdad experimentada en ti. La verdad sentida. Ese es el conocimiento. Esas son las revelaciones que todos en mayor o menor grado hemos ido teniendo. Y que son fantásticos y que vienen cuando tienen que venir. Y que no hay que esperar nada, porque ya es. Y lo que pase, pasará. Y es perfecto. ¡Yujú! Muy bien. Entonces decíamos el 1.7. Este estado le es desconocido a él y por lo tanto no existe. Está hablando de Dios, ¿no? Ese estado en el que el estado mental donde yo no conozco a Dios, ese estado para Dios es desconocido, ¿no? Y para el Espíritu Santo también, ¿no? Por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes de ese estado, porque para nosotros es real, ¿no? Puesto que no son conscientes, no saben nada. Solo sé que no sé nada. Ese debería ser un eslogan, ¿no? Sí. Solo sé desde el ego que no sé nada. Por eso las películas que me cuenta el ego parecen ser muy diferentes, todas muy coloridas y todas muy variadas. Pero es toda mentira. Y son, toda la misma. claro, toda la misma. Vale. Sí, por eso nos dan iguales nuestras historias personales. Son intercambiables totalmente, ¿o son mentira? Como los cromos. Claro. ¿Cuál te falta a ti? ¿Qué historieta no has vivido? Toma, que te dejo una de terror. Tú tienes una de pavor. Tú tienes una de angustia. Pues venga. El 2. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios
y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta.